ejemplo, el alumno avanzado, el aventajado de la clase, fíjense en el siguiente gráfico, que es España, y que ayer vio un movimiento de la inflación subyacente, que como ven en el gráfico que esta mañana ha publicado Juan Ignacio Crespo en su newsletter, se nos sale del mapa. El dato de la inflación subyacente en España, mejor reflejado en las últimas 24 horas, es este gráfico de Juan Ignacio Crespo. No nos cabe en el mapa, no nos cabe en el gráfico, se nos ha marchado. Por lo que el Banco Central Europeo, cuando se presente en la reunión del jueves sin el dato seguro de Alemania, va a tener encima de la mesa que hasta el alumno aventajado de la inflación española, bueno, más que el alumno aventajado, el copiota, el que busca los caminos alternativos para encontrar el dato que en el fondo quiere, el que ha reducido la inflación mediante meterle morfina al conjunto del sistema para no padecer nada. Oiga, tengo aquí una sensación que no me gusta, morfina, en este caso es inflación, morfina económica, ya no noto la inflación en el 5,7. Vamos a reducir un poquito la dosis de morfina, 5,8%. Pero ¿qué sucede con la inflación subyacente, la que no tiene alimentos ni petróleo? Que se nos sale del mapa. Si este es el alumno aventajado de Europa, de la zona euro, fíjense lo que el Banco Central Europeo puede esperar de Alemania. ¿Qué es lo que produjo ayer este dato de España? Que el Banco Central Europeo está hoy, pero bueno, dándole fuerza a las alas, en ese movimiento de halcón que mañana se espera que lo arrase todo, el jueves, perdón. ¿Por qué? Miren este gráfico. España tiene un 7,5 de inflación subyacente en un camino completamente desbocado, sobre todo, lo verán luego en el gráfico que ayer publicó Ángel Talavera, por culpa de los alimentos procesados, por culpa del movimiento de alimentación que se suponía que el gobierno había arreglado en supermercados, pero que, como ya les contamos hace más de una semana, tenía una puerta de atrás, que es el impuesto al plástico, y por otro lado, los precios del productor totalmente disparados después de establecer un mínimo sobrecostes por el que no se podía vender por debajo. De tal manera que fíjense, Estados Unidos, que está fatal de inflación, ya tiene la subyacente por debajo de la española, que es el alumno aventajado en la inflación europea, imagínense cómo está el resto. Tenemos la eurozona en la inflación subyacente en el camino hacia arriba desde el 5,2, podría cruzarse en el próximo dato que vamos a conocer en los próximos días, y tenemos el deflactor del consumo, el PCE, que conocimos el viernes, con una caída muy importante hasta el 4,7, ya bastante por debajo de la inflación subyacente en Europa. ¿Qué es lo que nos está reflejando? Pues que el desastre a la hora de planificar la batalla contra la inflación en Europa acaba de volver a mostrar su cara más dura. Y es, por un lado, países que han intentado jugarla con fines puramente electorales, con fines puramente de titular de periódico, España, frente a Reserva Federal, con un trabajo pronto, dentro de lo que cabía, aunque también la negó, la inflación, que ya ha conseguido empezar a tirar, a subyugar abajo la inflación. ¿Qué le sucede a Europa y por qué el Banco Central Europeo nos está dando un mensaje de que se lo quiere cargar todo? Pues que una inflación donde el alumno aventajado se va fuera del mapa, fuera del gráfico, donde la eurozona está en el 5,2%, y esto es un dato pasado. El dato bueno que conozcamos, el próximo, nos va a dejar o en el entorno o por encima de Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos ya puede empezar a pensar en la pausa pivote. Europa tiene un problemón de caballo. El problemón europeo es enorme alrededor de una inflación que se está convirtiendo en lo que los analistas le estaban diciendo al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo negaba: la estanflación. Y ojo, porque la estanflación, antes hablábamos de la morfina económica, en un entorno en el que quieres evitar determinados dolores por la enfermedad que tienes, la estanflación no tiene una medicina clara para la resolución de sus problemas. Es decir, que el Banco Central Europeo, en un entorno estanflacionario, eleve los tipos de interés hasta el final, hasta el cielo y más allá, para reducir las salvajadas económicas de España, que ahora empiezan a verse en términos inflacionarios, en términos de empleo, en términos de crecimiento, sin reformas estructurales y con una posición, con un movimiento que refleja
que está todo muy dañado. Fíjense en el dato que acabamos de conocer. Última hora, ventas minoristas, miren aquí abajo. Alemania, mensual, menos 5,3%. Menos 5,3%. Se esperaba un menos 0,2%. Ojo al movimiento también del Producto Interior Bruto. Volvamos a la inflación, pero a ese dato que nos está también remarcando la situación estanflacionaria, es decir, estancamiento económico, incluso en negativo. Alemania entrando en la recesión ya no es el lobo viene, el lobo ha venido y se está comiendo al primer cerdito, le quedan dos. Bueno, pero es que igual no ha venido, pero ¿cómo que no? Si ya no tiene pierna el cerdito. Y por otro lado, una inflación completamente desbocada por un mal trabajo, sobre todo en las reformas estructurales que no han llegado. Piensen en una cosa. Estados Unidos puso 1,3 billones para salir del coronavirus y dijimos, ha inundado el conjunto de la economía. Miren, ha inundado inflacionariamente el conjunto de la economía. Vale, ha inundado inflacionariamente, perdón, el conjunto de la economía con una tasa que la vemos crecer desde febrero muy por encima del resto. Miren desde dónde partía España, desde en torno del 2. ¿Qué es lo que sucede?